La casa está llena, la casa que nosotros hemos conquistado, casa urbana. Sabemos que esto no es posible sin la generosidad de Ricardo y Sara, que han abierto este espacio para todos nosotros. Hoy esta tertulia se viste de gala con la presencia de nuestro querido autor, don René Rodríguez Soriano, y un grupo de notables escritores dominicanos por aquí que siguen llegando, que han venido a saludar a su amigo y a compartir con nosotros esta exquisita, no me cabe la menor duda que será una exquisita tertulia. Ojalá que todos hayan leído la novela. Levanten la mano quien la leyó. Muy bueno, porque es posible que hayan spoilers. Quizás el motivo principal de que estemos hoy aquí es que salgamos huyendo a recomendarla. Entiendo que entiendo en lo personal, ¿verdad?, que es una novela necesaria y ya salió desde el 2015, ¿no? Desde el 2017. 2017. En el 89 se publicó un relato, como relato, en un volumen más extenso. Era más corto, pero era un volumen donde había otros todo eso relatos. usted lo va a contar ahora, sí, no sí. se impaciente. No, está bien. Sí, aló. Es que tenemos un equipo técnico. Aló. Tiene que conectar. Préndelo ya. Aló. Sí, gracias Julio. Abreu, Roberto Rodríguez, también miembro de nuestra tertulia del equipo técnico. Pues, señoras, aquí estamos. Espero que sea de su completo agrado. Tenemos unas palabras introductorias de una breve semblanza del escritor, su amigo y contertulio nuestro, don Héctor, nos pidió encarecidamente que quería ser él. Él va a explicar por qué. Y nada, don Héctor, lo dejo aquí. Él no necesita micrófono, no habla alto para que todos atrás puedan escuchar. Muchas gracias. Generalmente cuando alguien presenta a una persona, uno dice es un honor, pero para mí no es un honor, para mí es una tremenda emoción no presentar a René, porque ya él se presentó hace mucho con sus libros. Una emoción grande este encuentro. Yo vine inmediatamente y mujer me dijo, tú sabes, es amigo mío, fue compañero mío, nos sentábamos cerca, compartimos los momentos reverentes como orar juntos y también sentarnos en el suelo cuando no se podía sentar porque los padres te daban un poco más. Pero hablando en serio, yo no había leído este libro de René. Perdí un libro que tú me regalaste. Las cosas tienen que perderse a veces para valorarlas, pero me lo leí. Leyendo este libro, revisándolo, y léetelo, yo reencontré a René. Yo sé que René no va a hablar de este libro, porque a los autores no se les puede pedir que hablen de sus libros. Se les olvida. Ellos lo escribieron con unos sentimientos en ese momento, con una historia, con un trauma, con unas lágrimas, con unas tristezas que no van a recordar. ¿Qué puedo decir de René? Con tantas cosas, no te puedo complacer con 5 minutos, Yulisa, dame 10. Okay. Lo primero es que yo lo sabía de hace mucho tiempo. René es un escritor, debo decir, qué bueno que es dominicano, qué bueno que aunque se fue volvió, porque este olor a tierra es bueno. Qué bueno que valoremos a la literatura dominicana, en la cual René representa desde hace mucho tiempo. Para mí, René es un transgresor de la literatura. Ustedes vieron en el primer capítulo cómo de buenas a primeras este señor comienza a escribir sin mayúsculas. Sin comas, sin puntos. Una recomendación: no lo lean en voz alta, se van a asfixiar, porque como no hay puntos, como no hay comas, se van a asfixiar. Esto no es al azar. Hace mucho tiempo, René,
lo dice acá, y lo hizo de una manera muy simpática, leyó a un señor del cual dijo esto: si yo hago una encuesta, que no la voy a hacer, y pregunto quiénes se hacían pipí de chiquitos, por la sonrisa maliciosa creo que mucha gente se hacía pipí de chiquito. Y voy a un autor que influyó tremendamente en René. Cuando uno moja la cama, aquello está calentito. Está calentito primero y después se va poniendo frío. James Joyce, el maestro de René. Joyce escribía, como escribe René, el único autor dominicano transgresor de la literatura, de la escritura. Escribe con libertad, sin signos de puntuación, como es la vida, como es la música. Y esto lo aprendió de Joyce. No solamente habla de... Y es tan generoso que no solamente escribe su libro, sino que nos pone citas. Por eso yo decía, no le digan que hable de su libro, porque tiene que hablar de todas estas vivencias. Pero no solamente Joyce. Y mi mujer me decía, no diga eso, y lo voy a decir porque Saramago lo hace. También. Lo hace García Márquez, que escribe de la misma manera, por eso tiene un sentido emocional, psicológico. Saramago dice en una conferencia que él escribe así: para dejar que la gente lea dosificando lo que se le pegue la gana, lea con inteligencia, lea con libertad, como yo que conozco a René, para que usted escriba su parte, para que usted escriba su libro. Por eso yo le decía, no le digan que hable de su libro, háblele de usted. Yo suelo decir, y en esta vez lo reitero, que no hay que preguntarle a René de su libro, hay que preguntarle a su libro de René, decirle cosas como esta: René, ¿quién es Piero? ¿Quién es Piero? ¿Qué más? Yo le dije a mi mujer que le preguntara a René quién es Piero, y René dice lo siguiente: mi mujer no vio que René escribió el primer capítulo, no hay capítulos en este libro, no hay capítulos. Me llamó la atención que todavía hay páginas numeradas, pero bueno, había que hacer algo, un marco de referencia. René escribe como Saramago, como Joyce. Sí, y eso no solamente es un movimiento literario, sino que es un estilo de vivir la literatura y de escribir la literatura. ¿Qué más tengo que decir de René? Yo no sé si le había llamado la atención de que comienza a escribir sin signo de puntuación. No se puede leer en voz alta porque hay que leerlo haciéndolo, y esto hace que el libro se le convierta en inolvidable y se le convierta en muy presente. De buenas a primera, la página 21, René nos habla de un juicio que le hicieron a Bonelli y te hace ir haciendo tu propio libro a la historia, a ver todo lo que fue el antitrujillismo previo a la caída de Trujillo en el 61. Y nos dice que un domingo, la parte que reescribí en la página 21 dice domingo 14, y yo le pongo en la tarde. Ustedes saben cómo son las tardes, porque el domingo 14 de 1959 fue que llegó saben ustedes lo que fue en el 59 vinieron no los invasores, los libertadores, y entonces este hecho René lo convierte, bueno, esta es la gran trama, que Cuquito, que él, Emanuel, no pueden hablar de esto con sus padres, que no podían, era la manera de salvarlo. No es que los padres no querían, es que no podían. René nos invita a leer a las personas que cita. Es muy generoso. Hay autores que no hacen citas para evitar que la cita le robe su protagonismo. René utiliza 4 tipos de letras en su novela. Invita a la creatividad, invita a la libertad y a destacar lo que quiere destacar. Es histórico el libro porque trae una serie de fichas de personas que no figuran en ningún libro, pero que son fichas judiciales que él debió buscarla en el archivo del pueblo y en el archivo de la nación. Finalmente, quiero felicitar a los organizadores, porque esta es una manera
en momentos en que la internet nos quita la oportunidad de vernos y de sentirnos cerca, de reunirnos en torno a René, el René nuestro, el René de la literatura dominicana, de la historia dominicana, con un libro original de una calidad extraordinaria. Gracias, René, por estar entre nosotros y por por permitirnos hacerle pregunta a tu libro sobre ti. Muchas gracias. No les guardo rencor, papá. Una novela corta, pero inmensa en su trascendencia social. Y cuando uso la palabra trascendencia, me refiero al flujo de la superación, que significa elevar al ámbito de lo universal aquello que se encuentra encerrado en el ámbito de lo inmanente, de lo personal, de lo íntimo. Esta novela es una novela íntima. Los recursos que don René usa son recursos propios de la literatura de la intimidad, el diario, la carta, la conversación de un niño, que más inocencia puede ver ahí. Pues esta novela es también la novela del silencio, como decía don Héctor. ¿Cuántas cosas hay no dichas? Y el autor nos invita a ensamblar esa historia a pedazos, porque el libro está hecho a pedazos, y esos vacíos, esos silencios, es la reescritura, como bien decía don Héctor, con mucha sabiduría. El silencio recrea y ambienta una de las etapas más difíciles y oscuras de nuestro país, que fueron estos últimos aletazos de la dictadura. Y el ambiente también, la recreación de la novela es parte de ese junio glorioso. Yo no se puede llamar de otra manera. Hay algo que le comentaba backstage aquí al autor, y era que en nuestra tertulia este año habíamos comenzado con la novela de Margarita, que nos honra hoy con su presencia, nosotras la de entonces. Una novela también polifónica desde el punto de vista de las mujeres, pero desde el punto de vista de las mujeres en la ciudad. Hace unos años también tuvimos la oportunidad de estudiar muy a fondo Los algarrobos, también suena, de don Virgilio. Una novela también de la guerra, pero también con una mirada desde el hombre de la ciudad. Aquí nos topamos con la mirada del campo, el hombre, la mujer, la familia, del pueblo, del campo. Y hay unas anécdotas, ¿no?, que nosotros siempre nos han hecho desde el 14 de julio. ¿Cómo fue que la respuesta de la ciudadanía cuando llegaron los barbudos, los comunistas? Y aquí está retratado como una epifanía. Yo no sé si a ustedes le pasó, o sea, yo dije, pues claro, es así. Entonces ahora viene la pregunta, con esta introducción a la noche, ¿no?, y una introducción también al conversatorio. La primera pregunta: ¿por qué hablar de la dictadura del poder desde la voz de esos personajes? Yo quiero que usted me explique esa intención, aunque devele un poquito el secreto. Buenas noches, para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir sus lecturas, porque yo pienso que los puntos de vista de ustedes enriquecerán el texto y a mí me ayudarán muchísimo.
Julio. Ya a ver si tú puedes corregir la Yo razón. pienso que la novela, en la novela hay una gran alegoría con muchas otras alegorías que se dividen en otras alegorías. Y esas alegorías están representadas por metáforas. Hay unas metáforas muy claras, o sea, la patria, el poder, el tirano, el poder omnímodo, perverso y que está por encima de todo y por detrás de todo. Y entonces cada uno de esos personajes, no solo los tres que tienen el protagonismo, sino todos los que están detrás, que muchas veces no salen o no se mencionan, pero están: la madre, las demás hermanas, los hermanos, los amigos, personajes que son simbólicos, refieren toda la alegoría de lo que no se dice. Por ejemplo, hay gente que ha cuestionado que no hay ríos de sangre, no desfilan ríos de sangre, que no se ve el bozal, que no se ve el fuete, pero está detrás de todo de lo que no se dice. Y por eso esos tres personajes, porque esos tres personajes representan en cierto modo como un muestreo de lo que es esa época y de lo que puede, o sea, de cómo, porque detrás de todo está quién utiliza y hace la delación, quién los pone ante el poder o ante los esbirros del poder a esos tres personajes. Entonces yo creo que eran tres personajes. Había dos que eran muy fáciles de manipular, y el otro que representaba en cierto modo el ímpetu, el deseo de que había en esa comunidad. Y por ejemplo, el sábado yo estuve en otra tertulia como esta, y mucha gente habló del papel de la mamá, y yo pienso que la mamá hizo un papel muy importante, porque la mamá era la patria y el papá era el poder, era el representante, o sea, en cierto modo es la metáfora de la dictadura. Yo realmente no sé cómo lo logré. Yo me propuse hacer algo, como he dicho muchas veces, yo quería hacer literatura, y creo, al parecer lo logré. Era mi intención, no era otra. ¿Alguna pregunta? Yo tengo otra, pero si alguien quiere le puedo dar mi turno. ¿Qué edad tenía René cuando esos hechos, si se puede, si no lo enfocan los años? ¿Qué edad tenía? Si quieren, yo les voy a contar una historia. Eso. Yo tenía 9 años ese 14 de junio, y yo vivía en una casa que estaba retirada de la ciudad a unos más o menos 10 kilómetros, unos 15, 20 minutos, y estábamos entre el pueblo y la casa de nosotros estaba el campo de aviación, o sea, el centro donde estamos hablando de Constanza, donde aterrizaron y nosotros vimos el avión en mi casa, en el patio. Nosotros vimos el avión cuando pasó, y era un avión diferente a los aviones que normalmente iban, porque iban aviones pequeños, no aviones tan grandes. Era una T6, era un avión grande. Y luego oímos los disparos, o sea, no los disparos, un tiroteo. Y eso, o sea, no estamos hablando de una ciudad y un espacio grande. Constanza es chiquito, y en esa época debía de tener, cuando yo vine para la universidad en el 70, en Constanza habían 13.000 habitantes en el municipio, y uno de mis choques grandes fue que cuando yo entré a la universidad habían 23.000 estudiantes. Para mí se me volvió el mundo. Entonces nosotros oímos el avión que llegó, oímos el tiroteo,
y luego comenzó todo el murmullo, porque ellos cuando se internaron a la montaña pasaron a menos de 1 kilómetro de la casa de nosotros. Y por la mañana ya nosotros comenzamos a oír todo lo que eso, porque comenzaron a llevar, se fueron llevando gente de las casas que encontraban en el camino, y entonces comienzan todas las historias. Es decir, yo era un niño de 8 años y oía todo lo que sucedía en mi casa. Yo era un niño de 8 años que me crié con una mamá y muchas hermanas. Habían muchas hermanas, entonces yo oía todo lo que pasaba allí, y a partir de ahí esa historia yo supongo que me marcó, porque yo conocí muchas cosas en esa acción. Vi los aviones disparando, bombardeando la montaña, un helicóptero aterrizó en el patio de mi casa, donde nosotros jugábamos pelota, y luego vino el ejército a pedirle a mi papá que agarrara ese terreno porque ahí podía aterrizar un avión. Es decir, yo vi un helicóptero por primera vez a los 9 años en un sitio como en la montaña. Entonces todas esas cosas estuvieron ahí, crecieron conmigo, y en el momento en que yo lo pude procesar, comencé a procesarlo y comencé a escribir el relato, y lo escribí y lo reescribí desde muchísimos ángulos, y entonces yo necesitaba que el relato fuera narrado por más de un narrador, y así poder tratar de abarcar más y contar ese hecho que a mí me había marcado, y que no solo a mí, marcó a toda una generación de dominicanos y todavía peine sobre nosotros. A mí me llama mucho, tomando ese punto, o para seguir esa misma línea de la conversación, que han pasado tantos años, ¿no? Han pasado tantos años, y en estos últimos años, bueno, tenemos aquí a dos autores, uno de la Guerra de Abril y otro del 14 de junio, que han escrito esas vivencias interpretadas de una manera ficcional o ficcionaria, lo cual me parece maravilloso, valiente, maravilloso. Pero han pasado muchos años, y es una escritura, obviamente, que descansa o se apoya en el recuerdo, ¿no? Más que en la emoción, o más bien en el recuerdo de esa emoción, ¿no? Pero además, en el caso suyo, hay un componente adicional, que es la diáspora. La diáspora. O sea que... Perdón, ajá, yo no soy un escritor de la diáspora. No. Y ese relato se escribió aquí. Sí, pero quiero decir que que su residencia, o sea, claro, qué buena la distinción, porque hay toda una, ¿verdad? Un pensamiento sobre la escritura y la literatura de la diáspora. Se entiende que usted es un escritor dominicano, y eso no yo soy un escritor dominicano que vivo fuera del país. Que vive fuera del país, perfecto. Ahora, ese ingrediente de vivir a distancia, ¿no? Ese foco que se aleja de la isla ha impactado en la manera de ver ese recuerdo y de reescribir ese recuerdo. ¿Cómo ha impactado en usted? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, como dije, ese texto es del 89. Yo me fui de aquí en el 99. O sea que ya ese libro se había publicado y se había escrito. Háganos la historia de ese libro. De ese libro. Ajá. Ese libro, bueno, como dije, ese libro yo lo debo haber escrito, o sea, sobre todo ese relato, porque ese relato se publicó en el 1989 en un volumen que venía con 3 o 4 relatos más. Como les dije, es un texto que yo lo escribí en un momento en que probablemente yo estaba comenzando yo estaba haciendo el cambio de la poesía a la narración. Probablemente es mi segundo, no les guardo rencor, papá, es probablemente mi 4.º libro y es mi segundo narrativo.
O sea que yo debo haber terminado ese libro a mediados de los 80, por ahí, y pues en ese momento está muy ligado a mis lecturas de esa época. Digamos que básicamente no trasvasaba más allá del boom latinoamericano, y algunas lecturas como Joyce, como Kafka. Si hay unas pinceladas ya del libro, porque esta edición es una edición en la que yo trabajé y entonces agregué toda la parte de la parte gráfica y la copia de los documentos, que dicho sea de paso, esos documentos son extraídos en la edición. Iba a traer una edición, las ediciones posteriores, en la de Estados Unidos, en la de Madrid y en la de Argentina, viene en una foto de la portada del libro del que yo tomé esos documentos. Es un libro que se llama Crímenes y Delitos contra el Estado Dominicano, recopilado y yo me imagino que inventado por un coronel Hungría. Y ese libro se publicó, ahí están todos los interrogatorios, las fotos y documentos de la gente que fue, que fue presa, y la mayoría fueron desaparecidos cuando se desveló el complot ese, que es más o menos como el complot desvelado de Valera Benítez. Entonces, toda esa parte ya es un trabajo posterior al montaje del relato. El relato antes estaba sencillamente plano y estaban las tres voces, pero no estaban incluidos esos elementos que agregan y amplifican, digamos, la posibilidad de visualizar en su conjunto el relato. Amplifican, esa es la palabra, porque realmente contextualiza el régimen de terror, ¿no? y de opresión que había, y de qué manera, qué manera tan inteligente a través de una ficha, ¿no? De una ficha policial, o sea, uno ir intercalando esos episodios que eran los episodios de la vida diaria, ¿no? Y ir ensamblando entonces esa atmósfera. El nieto. Los episodios de esa atmósfera. Eso está, eso realmente ha sido por lo menos para mí una experiencia de lectura muy agradable en el sentido poético de la palabra. ¿Tienes que decir? Sí. Con Julissa, ella tenía la mano. No, para mí el libro me gustó mucho, sobre todo el recurso del diario de Arcadia, ¿se llamaba? Arcadia, que al final el hijo le reprocha al papá que usó el diario para delatarlo. O sea, es interesante la parte en que ella va escribiendo todo, se condensa la novela completa en el diario de la chica. O sea, que me parece un recurso. Y el personaje de Jorgito también es un personaje que hace que uno quiera a Jorgito, pero que la monja, bien sabia, lo engatusó y hizo que el pobre niño cantara. Me pareció esa parte genial realmente. Por aquí. Mi pregunta iba por ahí. A mí realmente me impactó mucho un libro tan corto, con tanta información, y que te dejara ver, quizá en el caso mío que no me tocó vivir la dictadura por mi edad, y uno tiene la parte histórica, lo bueno, los malos, el impacto social, económico, todo lo que implicó esa época y cómo ha impactado esta sociedad hasta los días de hoy. Pero en el libro te muestra el hecho de, como tú bien dices, la visión del campo, digamos la familia típica en esos lugares más remotos. Y el personaje que a mí me impactó fue Jorgito, porque era muy claro que quién representaba la dictadura, quién representaba la patria, pero Jorgito, a mi entender,
ponía muy claro la manipulación de la dictadura y de la misma iglesia, a favor o en contra, pero realmente ¿qué representaba? O sea, mi pregunta al autor, ahora al él decir que la edad que tenía en esos momentos quizá me da un poco más de luz, pero en el momento de escribir, realmente, Jorgito, ¿qué representaba? Al autor. El Jorgito es un narrador igual que los otros dos. Es un narrador y realmente pues no tiene, o sea, ninguna novela se escribe para adoctrinar a nadie, ni plantear, ni enseñar a nadie nada. Puede ser que sirva para lo que usted estaba diciendo, que en cierto modo le da luz y lo hace conectar con una realidad. Definitivamente, como dije, los tres personajes se imbrican, se relacionan y van dando información, y es importante una cosa, ¿no? Ese plural en les, porque ese plural en les, porque no es a papá que él le guarda rencor, que no le guarda rencor, a los hermanitos, a ellos y a todos, porque incluso a los delatores también, él los está exonerando a todos, porque, y lo dice porque todo el mundo ha sido manipulado y ha sido en cierto modo obligado. Entonces ahí hay un juego, digamos, hay una cantidad de mosaicos o piezas de un rompecabezas que el lector tiene que irlas armando. El propósito del texto es ese, es decir, persigue a un lector participativo que sea capaz de ir armando la historia con los elementos que los narradores van poniendo en sus manos. Tenemos a Yoli por aquí con una pregunta. Yo tengo una pregunta, que bueno que te acaba de decir lo del les. ¿Usted que escribió el libro, cuál es que puso el nombre? Porque he visto que he leído que algunos autores tienen una frase y a partir de ahí desarrollan la historia. Entonces, es muy interesante cómo se va desarrollando precisamente la alegoría y la metáfora. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención lo que decía el les, ya lo explicó, pero el título se le ocurrió y desarrolló la idea, o desarrolló la idea y le puso un nombre. Yo no me acuerdo. Pudo haber sido cualquier manera. Claro, yo tengo algo clásico, y es: yo nunca titulo antes de escribir, yo titulo después de que ya he escrito el texto. El único, yo tengo un relato que probablemente uno de mis relatos más difundidos, que se titula Una muchacha llamada Josefina, y les cuento la historia. Yo nunca titulo antes, pero yo un día estaba sentado en mi oficina y había una emisora que se llamaba La Nota Diferente, no sé si existe todavía, y ahí ponían rock en español, y yo estaba haciendo algo y escuché que el locutor J.M. Hidalgo, que en esa época era joven y no sé cuántas cosas más, entonces él dijo: esta canción va dedicada a una muchacha llamada Josefina. Alguien llamó y solo dijo que se llamaba Josefina y esta es la canción, y puso la canción. Entonces yo dije: esto me gusta como para y yo escribí 5 relatos y ninguno se me parecían a Josefina, hasta que terminé uno. Pero yo escribí 5 relatos que todos se parecen pero son distintos, y al final encontré una que podía ser Josefina. No sé si lo logré, pero parece que sí. Qué chévere. Bueno, pues No les guardo rencor, papá, es también una novela de contrapuntos. Miedo y valentía, libertad y opresión, y por supuesto el choque generacional, padre e hijo. La situación que vive la República Dominicana hoy en día le da quizás un giro distinto a esta lectura, y le digo que me la leí antes y después. Antes del 16 de febrero, 16, 15, ¿no? Antes y después. Y el libro, o sea, me di cuenta en la segunda lectura, cambió el libro. Cambió el libro porque cambió mi contexto. Y realmente las confrontaciones entre Manuel y su papá representan
esa metáfora de cómo la sociedad reacciona ante la opresión. Hay una opresión rebelde, reaccionaria, y hay otro que dice, no, vamos a preservar la integridad nuestra, física. En el caso de, ¿verdad?, de la dictadura, estábamos todos o estaba la sociedad incluso en peligro de ser violentado en su integridad física. Vamos a portarnos bien, vamos a fluir con el sistema, ¿no? Pero este muchacho, que es la reacción, es el relevo, ¿no? El relevo generacional, dice, no, pero ¿por qué no? Es que las cosas no pueden seguir así. Entonces, es muy interesante cómo esa metáfora se repite siempre. O sea, el que se detiene a ver la historia ve que hay una generación que rompe, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú quieres aportar algo? Bueno, sí, quieres en el sentido de sí. la confrontación entre el padre y el hijo, pero como el mismo autor dijo, hay algunas alegorías, y para mí el papá representa la dictadura, y entonces no podía ser flexible en ningún momento. Y entonces, bueno, tú lo puedes interpretar como que quería salvar a su hijo, que no se lo mataran, pero realmente va un poco como más allá, representa la dictadura porque era intransigente del todo, o sea que... Claro, y que por eso les digo que la lectura cambió en un momento, o sea, lo leí de una manera y luego lo leí de otra, ¿no? Entonces, pero eso es lo hermoso, y quizás dentro de 10 años lo leamos el libro y vuelva a cambiar, ¿no? Porque un libro no es estático, es absolutamente orgánico, y más cuando es bueno. Dígame, don Héctor. Quería hacerle a René dos preguntas breves. Primero, ¿quién es Piero? Al Piero que siempre he querido ser. Segundo, veo en el libro una serie de rebeldías. Sí. El estudiante universitario que regresa tiene que cumplir una serie de comportamientos impuestos por la sociedad y por la casa. Y yo creo que esta novela, escrita ya por un adulto que tiene recuerdos de la niñez y recuerdos y vivencias de la adultez, si no hay una rebeldía de regresar a Constanza y verla violada por los empresarios agrícolas, si no hay una rebeldía, como él mismo la plantea cuando habla de su encerramiento, dice, marcaron en mí una rebeldía. ¿Cuáles son esas rebeldías que han marcado su estilo? Y termino con esto, que también se pone de manifiesto en el estilo de escribir, que es un estilo, a mi juicio, de Saramago, de libertad. Bueno, ahí tiene mucho tema. Hablemos de rebeldía. Piero es mi hijo, que lamentablemente no está con nosotros. De un tema del cual no quiero hablar. Hay mucha rebeldía y hay digamos, precisamente porque es un tema, el tema de la dictadura, el tema del ajusticiamiento de Trujillo, y sobre todo ese tema que a mí me tocó tan de cerca porque yo lo vi, y una cosa me lleva a la otra. Es decir, yo recuerdo, y hay otro relato que, como querían que comparta, les voy a compartir otro relato que es el mismo tema pero narrado por un narrador que yo espero que ustedes entren en contacto con él, porque yo no les voy a decir, porque entonces les voy a dar. Entonces, realmente mi papá, yo no sé si era trujillista, pero ese no era mi papá. Ese papá que está ahí no era mi papá. Mi papá era o sigue siendo para mí bueno, yo nunca veo a mi papá con una camisa manga corta. Manga corta. Nunca en mi vida yo lo vi, nosotros lo vimos con manga corta.
y mi papá, o sea, era un hombre de pocas palabras y había sobre algunas cosas lo único que decía: yo no sé a dónde va esta bruma. Entonces, nosotros en cierto modo en nuestra casa estábamos marcados por esa, quizá por una resistencia ciega, no sabíamos nada, pero dentro de la gente que están interrogadas ahí y que se perdieron, hay primos míos que se perdieron y nunca supimos a dónde se fueron, y un tío mío también, que luego está en otra historia. Mi tío Bienvenido, como decían en el campo en esa época, se untó las patas de ajo. Si untó las patas de ajo es porque se desapareció y nadie sabe a dónde se fue y no volvió. Entonces, todas esas cosas en cierto modo nos marcaron. Después, yo soy de un pueblo chiquito, como dije, mis hermanos, o sea, yo vengo marcado por una rebeldía porque mis hermanos, nosotros somos 9 hermanos de padre y madre, más 4 más que eran hijos de mi papá antes. Entonces, en mi familia, yo recuerdo, desde que yo tengo uso de recuerdo, de memoria, mis hermanos eran del 14 de julio. Y una vez saliendo de una misa, en los primeros años del Balaguerato, saliendo de una misa del 14 de junio, se llevaron presas a las hembras y fueron y buscaron a mi hermano, al que yo me le sigo, que estaba interno en el hospital, operado, y se lo llevaron en la camilla. Entonces nosotros nos acostumbramos a vivir en cierto modo. Durante la guerrilla de Camaño yo me la pasé escondido y yo nunca he levantado una bandera de nada, o sea, yo quería vivir en Alemania, en Colonia, Alemania. Cuando yo bajé de Constanza para entrar a la universidad, yo choqué porque mi universo no era el que yo me encontré en la UAS cuando yo entré en el 70. Entonces, realmente yo pienso que sí, que toda la vida he sido rebelde y he tenido el deseo de expresarme de una manera diferente. Aquí está Mateo, que fue quien me hizo el honor de presentar mi primer libro, un libro de poesía. El honor es mío, eso me va a pasar a la historia. Cuando revisen todo eso, va a decir: pero mira, ahí está Mateo. Él presentó mi libro, que es un libro de poesía. No era un libro, era una cosita así como el tamaño del celular. Quizás es un advenimiento, un anuncio del celular. Y en ese libro era un libro irreverente, porque era un libro en ese momento, y él lo sabe, la poesía que se escribía en este país era una ruptura. Exacto. Y yo lo dije en la presentación. Toda la poesía que se escribía estaba asignada por 2 grandes voces latinoamericanas, Vallejo y Neruda. Así es. Y yo salgo en el medio diciendo, como por ejemplo, hay un poema que ahorita se lo comparto, si está por ahí, era la descripción del pueblo, decía: 1200 tantos reclutas, 50 prostitutas, 500 reclutas, 3 adulones y un síndico. Esa era la descripción. Claro, entonces eso me ganó digamos, el premio de que durante mucho tiempo estuve desterrado. Yo no podía entrar a Constanza, y si entraba me sacaban por la otra. Claro. Y además yo estaba marcado por lo de mis hermanos, por la historia de mis hermanos, porque yo nunca levanté una bandera. Yo no tenía ni siquiera edad de eso, yo tenía 9 años cuando era de clase. Entonces, sí, eso es decir que ahí está el hecho de que desde el principio tenía una intención de hacer cosas que rompieran con toda la comodidad con que las cosas se expresaban, y sigo insistiendo en lo mismo. Yo por eso hago la salvedad de que yo no soy un escritor de la diáspora, porque en el hecho yo no creo que haya una diáspora. Los dominicanos no estamos unidos aquí, mucho menos estamos unidos fuera de aquí. Entonces, y además no hay ningún hilo que una nada,
cada quien hace lo que pueda, y yo pienso que eso es un caballo por el que la gente se monta y perfecto. Yo no soy de la diáspora, porque yo soy un escritor dominicano que vive fuera del país y no pertenezco a ninguna cosa. Yo soy muy individualista, y quizás porque Héctor una vez me lo dijo. Héctor y yo fuimos compañeros porque fuimos seminaristas del seminario franciscano capuchino, y quizás una de las lecciones graves que aprendimos de ahí es a no ser muy gregarios, ¿sí? Y a vivir un poco sin ser, digamos, eremitas, un poco alejados, y ver. Yo me miro al que yo fui cuando entré a la universidad, y me río de lo extraño que yo era. Hay una novela mía que se titula El mal del tiempo, que es una novela que relata, que se la recomiendo. Es una novela que fue ganadora del premio UCE de novela en el 2008, y es una novela que retrata desde la llegada de Camaño hasta los últimos días. Yo era un estudiante universitario, y realmente esa es. Entonces, que retrata, y es también una novela totalmente diferente. Es como un diario, pero en vez de tener los días del año, tiene títulos, tiene cartelitos, y entonces brega con todo ese periodo del balaguerato, todo eso que realmente mucha otra gente la ha tratado, pero quizás no la ve desde el ángulo que yo la veo, y ahí también pueden encontrar un poco esa rebeldía. ¿Cómo se llama? El mal de tiempo. Se te olvidó mi inquietud de por qué el estilo irreverente de escribir sin signos de puntuación. Porque, bueno, es la voz de es la voz de un niño. Ese no es un recurso que yo lo inventé. Ese recurso yo lo leí además en español de Cabrera Infante. Cabrera Infante tiene un relato que está escrito totalmente en ese. Es decir, casi en esa época yo hice mucho laboratorio. Por ejemplo, en mi primer cuento, yo escribí el cuento, es un relato que se llama Julia, Noviembre y estos papeles, y es un relato que brega con en ese momento estaba empezando todo el problema del tráfico de estupefacientes y los muchachos, y cómo iban siendo utilizados. Entonces el relato se va contando de manera que parece que en vez de que lo estén persiguiendo por estar ligados a la drogadicción, parece que están siendo perseguidos en los tiempos de Balaguer por estar militando en la izquierda. Entonces, después que yo escribí ese relato, que era un relato larguísimo, un amigo mío, un colega mío me dijo, ahí hay tanta gente, ahí pasan tantos personajes que no te caben en la sala del Teatro Nacional. Y me dijo, eso no es un cuento. Entonces yo lo dejé ahí, y un día no había computadora, en la oficina donde yo trabajaba teníamos una mesa como esa, y yo corté el relato párrafo por párrafo, literalmente, párrafo por párrafo, con una tijera, y lo puse encima de la mesa y comencé a jugar con el relato, y lo armé y lo mandé a casa de teatro, y ganó el tercer lugar. Así, desde ese momento yo me creí que yo era narrador. Pero lo importante de ese relato es que ese relato yo lo escribí adrede a partir del uso que le da Vargas Llosa del diálogo en conversación, al diálogo en conversación en la catedral. Está escrito así, son unos diálogos internos. Entonces, en esa época yo hice mucho experimento con los textos, y utilizaba recursos que yo iba aprendiendo. Entonces, en ese libro hay muchos juegos, muchas cosas que yo extrapolé de aquí y de allí para armar el relato. Es decir, yo pienso que todos esos fueron libros de mi formación, y por eso tú te puedes encontrar con cosas como esas. Excelente. Bueno, tenemos varias preguntas. Sí, espérense. Miren el orden. Jolie, Penélope, luego Marinia, luego doña Lisette, y luego usted. Okay. Y allá atrás, después de Guillermina. Bien.
yo vuelvo al libro y ahorita hablaban del número, y hay un momento que usted habla en el libro, cuando comienza la carta, querido Pablo, y dice, que está entre paréntesis, no quisiera que llegara a este punto de mi carta te incomodaras y la rompieras. Espero que sigas hasta el final y entiendas muchas cosas que desde hace tiempo quería precisar contigo y todo lo de la casa, pero principalmente contigo. Has mantenido la armonía del pensamiento de la familia imponiéndonos reglas, mandatos y exigencias que desde la niñez hemos tenido que aceptar a regañadientes. No es que quiera cuestionar tu forma de ser. O sea, a mí me confunde ahora si el papá de la dictadura, eso no va con una carta, no expresa, es que pudiera ser ese, más que decía que su papá era un hombre conservador y trabajador, eso tiene que ver un poco reflejado de su papá en ese momento, ¿no? Es que la novela no tiene que ver nada conmigo, por eso les digo, la novela no tiene nada que ver conmigo. Realmente yo utilicé muchos elementos de lo que a mí me formaron, pero la novela no tiene nada que ver con mi vida, porque, o sea, los hermanos, y tengo un hermano que se llama Manuel, que es el mayor, pero no tengo una hermana que se llama Arcadia, yo no me llamo Jorgito. Es decir, como dije desde el principio, es o intenta ser literatura. Que lo logre, ya lo dirán ustedes. Vamos a ver, Penélope. Realmente las preguntas o inquietudes que me fueron surgiendo desde el principio han sido de cierta forma contestadas. Por lo que haré como un breve comentario sobre algo que hayan dicho del título. Hay una anécdota que a mí me gusta muchísimo, que un escritor le preguntó a Bernard Shaw después de haber escrito un libro, ay maestro, ayúdame, ¿cómo titulo este libro? Entonces Bernard Shaw le preguntó, ¿en el libro hay tambores? Y le dice, no. ¿Y hay cornetas? No. Pues titúlalo sin tambores ni cornetas. Entonces, todo esto viene a cuenta porque yo estoy tratando, o sea, soy una escritora incipiente, siempre me ha gustado, pero ahora hay que dar que yo he podido. Y de las inquietudes, por ejemplo, en cuanto a los de Jorgito, que ya quedó claro, aunque sí, no eres tú, pero sí, porque sí, era la edad que tú tenías. Yo desde el principio me di cuenta por la falta de mayúscula, puntuación, que eran como los balbuceos de un niño. Pero lo que más me llamó la atención es que en el libro hay 3 narradores. Entonces, cuando yo estaba tratando de escribir mi libro, y todo lo que nacimos en esa época, fíjate que tenemos como historias que nos quedaron como en la memoria, pero son cosas diferentes. En el caso tuyo, Constanza, bueno, los barbudos, los que vinieron. En el caso mío, yo estaba un chin más grandecita, yo soy del 47, pero lo que tengo en la memoria, pero como si lo estuviera viendo hoy, fue el caso de los paleros. Primero porque yo vivía frente a doña Bebita Pérez Gaviño, prima de Juan Bosch, y ahí una vez la encueraron y la palearon. Y segundo porque también estuve en el Colegio Inmaculada, y en el momento en que yo estaba, las monjas estaban protegiendo a Minú, y también se trataron de meter unos paleros. Pero en fin, cada quien tiene su historia, el que vive en esa época tiene su historia, ¿verdad? Pero lo que me gustó y me enseñó, que por eso digo, se me han ido contestando las preguntas, porque cuando yo estaba tratando de escribir, como que las personas que me ayudaron, que le agradezco mucho, par de escritoras, le agradezco muchísimo, me dijeron, tú tienes que encontrar una voz, tú tienes que encontrar una voz. Y que caracha, yo no quería encontrar una voz, yo quería como tener varias voces. Y porque yo quería hablar, yo como niña, mi hermana, que fue la que me hizo todas las historias, y por eso se llama La visita de Nenio, mi libro, y mis otros hermanos. Entonces ahora cuando yo leí este libro, dije yo, qué pena que no leí ese libro antes de Espérate, reescríbelo. Bueno, no, pero ya tendré que escribir otra cosa. Pero que esa pluralidad de voces me encantó, porque a mí me dijeron, no, tú tienes que buscar una voz, y yo, qué cosa, yo tengo muchas voces. Acuérdate que o sea que me encantó el libro, y me encantó el tema de lo del niño. Yo lo vi así como un niño,
que como casi no sabe hablar, pues mucho menos va a saber escribir con mayúsculas ni puntuación. Me encantó el libro y yo espero que para la próxima vez, que se quedaron muchísimas historias y anécdotas, mis hermanos me dicen, lo logré, justo antes de que se muriera la primera de mis hermanas, nosotros somos 9, lo logré, y lo hizo huyendo así en diciembre, lo logré. Pero como ya se quedaron, como te faltó esto, te faltó, voy a tener material. La pluralidad de voces. Gracias. Gracias. Buenas noches. Le preguntaba a René, o sea, le decía que nos hablara un poco de su libro de poesía, Canciones Rosas para una niña gris metal, ¿no? Sobre todo ese título subjetivo, y también que nos dijera el por qué se fue, o sea, dónde quedó ese René de esos encuentros, ese primer René, y le pedía que al final, si es posible, que nos lea el poema H. Ahí está aquí, o sea, que no se apure, que no se tiene que saber de memoria. Y es corto también. Sí. Yo pienso que yo dije en una entrevista famosa que la han repetido muchísimas veces, que yo no me fui del país, que yo salí un momento a comprar una ramita de mejorana para un té de mi mamá. Yo pienso que yo estoy más aquí de lo que mucha gente cree, y estoy muy cerca de aquí, siempre he estado cerca de aquí en 20 y tantos años que tengo viviendo fuera. O sea, mi realidad, mi mundo, mis colores no dejan de estar presentes en lo que yo escribo actualmente, en lo que yo he publicado actualmente. Entonces, en un momento determinado, yo pienso que el aire se enrarece en ciertos lugares y uno ya no lo puede respirar. Yo, no sé, por alguna razón, yo pude después de haber bajado de la montaña y haber llegado aquí con todas las hojas que traje y haberme sentido tan extraño, a tal punto que yo le dije a mi mamá, yo me fui a los 3 meses en las vacaciones de Semana Santa, y yo fui con todas mis cosas, igual que cuando me fui del seminario. Le dije, yo no vuelvo para la capital. En la capital los carros andan muy rápido, hay muchos carros. Yo no podía cruzar la avenida Máximo Gómez, yo duraba hasta que venían muchos estudiantes para nosotros comenzar. Nosotros vivíamos en la Independencia con Socorro Sánchez, donde estaba el Colegio Babec, en esa casona, esa casona era del presidente Moncáceres, yo creo que era esa casa. Era una casa bellísima. Y nosotros vivíamos ahí en una pensión y salíamos por detrás, por los Padre Boil, y caminábamos hasta a Máximo Gómez, donde está la educación, y ahí yo duraba horas, hasta que yo veía un valiente que cruzaba. Porque imagínense, yo venía de Constanza y había 13.000 habitantes, y el chofer más popular de Constanza era Pablito, y don Pablito, cuando él iba a 10, él decía, agárrense que voy a por así que yo, para mí realmente esto fue un universo sumamente caótico, y yo no me adaptaba. Yo en un momento determinado yo le dije a mi mamá, yo era locutor, yo era periodista, porque yo creé un periódico cuando estábamos en el seminario, después yo creé un periódico en el bachillerato, y ese periódico de la escuela salió al pueblo, y nosotros hacíamos un periódico toda la semana y cobramos la exorbitante suma de 25 centavos mensuales por 4 ediciones. Como era en el tiempo de Balaguer, fuimos presos, nos cerraron y terminamos yendo a Jarabacoa a imprimir el periódico. Ahí yo conocí a un señor que se llamaba Lozada Grullón, que fue el director de Interior y Policía, y yo le caí bien y nos dio un permiso, porque no nos dejaban publicar el permiso porque no teníamos la autorización de Interior y Policía. Entonces, todo eso, en cierto modo, cuando yo llegué de un pueblecito a la universidad, que era una ciudad cosmopolita, 23.000 estudiantes, y yo me pasaba 1, 2 y 3 días andando por la universidad y no me conocía a nadie, que eso era lo que a mí me afectaba. Yo me quería morir. Entonces
le dije a mi mamá, yo no puedo vivir aquí, pero mi mamá era una mujer de alma tomar y mi mamá me agarró y me dijo, usted se va otra vez con mi maletica, mi pijama, todo para acá. Y entonces, bueno, yo me quedé aquí y en algún momento comencé a escribir, y lo primero que comencé a escribir fue poesía. Ese libro es un libro de otra ruptura, porque mi segundo libro es un híbrido que tiene otro título, a ver si se lo pueden aprender: Textos destetados a destiempo con sabor de tiempo y de canción. El tiempo que yo estudié en la universidad, o sea, en la universidad se vivía una guerra tan fuerte como la que había afuera, y en cierto modo todas las fuerzas que estaban afuera pugnaban adentro de la universidad, y toda la universidad estaba dividida y cada quien pertenecía a un grupo. Entonces, y en cierto modo yo conseguí, como yo estaba estudiando periodismo, yo tenía amigos que tenían medios, que hacían panfletos, hacían volantes, hacían revistas, y en esa época muchos escribimos textos que nunca se firmaron y yo escribí muchas cosas para publicar en periódicos periódicos que circularon o de muy poca circulación, y yo guardé todos mis textos y entonces los agrupé luego en ese libro que se llama Textos destetados a destiempo, y es un libro todavía más desacralizador que hay muchísimas. No sé cómo después me dieron visa y me sentí muy mal, porque el día que yo fui a conseguir una visa al consulado de los Estados Unidos me la dieron. Yo me sentí mal porque yo quería que me la negaran para sentirme como Mateo, a él se la negaron, pero yo, claro, entonces, pero yo tuve la suerte de que yo era director creativo de Joan Rubik Andamari, yo fui con una carta de doña Andamari y una carta de la Cámara Americana de Comercio, y ya yo era un niño adocenado, entonces, bueno, ese libro es un libro que se publicó, lo editó Generoso. Ese libro salió al final del balaguerato, salió en los primeros días del gobierno de Guzmán. Es un libro agotado y es un libro donde hay una cantidad de textos bien blasfemos. Tengo un libro que escribí junto con mi amigo Ramón Tejada, alguien que hoy estamos en parcelas bastante. Le dije que ayer le escribí, le dije, tú y yo seguimos siempre en parcelas distantes, pero yo sigo siendo fiel, yo soy Jorge Blanquista hasta la muerte. Entonces, escribimos un libro también que se titula Blasfemia Angelical, y era un libro que tenía un epígrafe que decía, ¿cómo era? Era una de las canciones de la Coco Band, no me acuerdo. Entonces, ese libro, después de ese libro, que es un libro abiertamente contestatario, yo entro en un giro que también es una ruptura, porque en ese momento toda la poesía que se escribía en República Dominicana era una poesía contestataria, una poesía muy ligada al santoral y a los funerales y a toda la gente, a todos los muertos. Entonces, ese libro está armado a partir de, como todos los experimentos, ese es un libro objeto como muchos de mis libros. Yo encontré unas postales que eran de principio del siglo pasado, unas postales de 1907, 1908, por ahí. Esas fotografías eran coloreadas a mano con alcohol y eran postales españolas, que luego tiene toda una historia porque eso pertenecía a una familia, y en una de las fotos está María Martínez joven meciéndose o sea, un poco joven, en la casa donde estaba la biblioteca, la casa que estaba ahí, la hacienda, era la Hacienda Fundación esa. Entonces, esa foto yo la encontré en los archivos de Joan Rubik, no sé por qué fueron ahí, y una amiga mía me las regaló. Entonces yo comencé a escribir unos poemas donde se articula todo el juego. Es un libro que tiene una historia con David también, con David. Ese libro estaba la postal, luego venía un bolero, un fragmento de un bolero, sabrá Dios
quién le estará pintando ahora pajaritos en el aire. Entonces, tú tienes la foto, pero hay otro biforzado, que es que cada poema comienza con una letra del abecedario, y es un abecedario. Están todas las letras del abecedario forzadas para entrar en el poema. Y entonces hay una contrarrespuesta o una lectura del bolero con un lenguaje ya totalmente, o sea, hay una sintaxis totalmente diferente a la sintaxis de como en el bolero se le cantaba a la mujer, por ejemplo, y al amor, lo que fuera. Entonces ese libro es... Pero podemos leer el poema H. Claro que sí. Leamos porque está marcado. Está marcado. David, ¿quiere decir algo antes? Bueno, lo puedo decirte que después que lea... Ok. Para leer el poema. Si no leo, me cae un temblor. Yo le tengo miedo a eso. No me va a dar electricidad. Poema H. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. Hacerte una canción, es decir, coño, esta es mi patria. Amar tu cuerpo a tiempo completo y acelerar la autopista de tus deseos es romperle la vanguardia y el Espíritu Santo al enemigo. La geografía de tus pechos es un canal de manifiestos incendiarios. Rabiar allí, es decir, tú sabes. Toma la puerta, la llave es nuestra, hemos llegado. Don David Pérez es otro de nuestros poetas dominicanos que apreciamos, leemos y queremos mucho. Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar que René hizo la acotación de que el libro Rosa, Canciones Rosa para una niña gris metal, hay cierta cercanía. Le voy a contar un poquito una anécdota rápida que nos vincula. Pero con el micrófono. Yo no soy tan bueno. Lo que pasa hacia Sí. Bueno, la historia es que René y yo jugábamos baloncesto en el Olímpico en una época bastante, y todos los domingos jugábamos. En ese entonces yo estaba muy enamorado de una muchacha, y caminábamos mucho, personas coloniales y poesía, Silvio y esas cosas. Una vez a mí se me ocurre, en mi cumpleaños, regalar el libro Canciones Rosas para una niña gris. La esperé en la cafetería Conde con un ramo de rosa y el libro, y ella me llevaba, realmente me llevaba unos años, pero me atraía bastante y le dábamos para arriba y para abajo. Bueno, cuando le regalé el libro y ella me dijo que tenía que salir con su prometido real, y yo me fui al parque Duarte. Ella se fue por su camino y yo regresé y me dolió bastante. Entonces, después yo le decía a René, oiga René, ese libro tuyo da mala suerte. Porque contra, yo iba muy bien hasta que le regalé el libro. Y pasa el tiempo, y cerrando la anécdota rápidamente, 10 años después la encontré un día tomando vehículo, le di una bola y la historia terminó muy bonita. Y después de eso yo me he encargado de recomendar Canciones Rosas para mí. Dilatado. Doña Guille, yo te quería litorialicé. Sí. Yo quería darle mi opinión de lo que yo pienso de su libro. A mí me parece que es una obra de humor febre de la literatura dominicana. Verdaderamente, yo creo que yo tengo una voz bastante fuerte. Es la obra de humor febre de la literatura en el sentido de trabajarla, pero a fondo y con mucho entusiasmo, con pasión, diría yo.
Yo creo que tú sientes pasión desde que llegaste de Constanza, con todas esas ideas iconoclastas en la cabeza, porque verdaderamente me ha impresionado tu forma de escribir, de narrar esta historia que nosotros los de tu edad conocemos y conocemos también, pero es una historia nostálgica, aunque tú digas que tú no eres, ese no eres tú. Ese eres tú, mi querido. Ese eres tú. Esos son tus sueños. Y no es por estar lejos, es porque eso eres tú y el amor que tú sientes por tu patria y por el ser humano. Y me identifico totalmente contigo. Muchas gracias por venir esta noche. ¿Alguien? Doña Guille, pase por favor. Gracias por venir, te lo reitero. Ya te di muchos saludos que te han mandado con mucho cariño. Mira, eso que dice doña Alice, de que nos hiciste recordar lo que vivimos, en mi cabeza, desde que comencé a leer el libro, solo recordaba el Bordaño. Yo soy de la capital, viví aquí, donde Margarita sabe que se lleva a un primo Melquiades. La que vio eso fui yo, y de pequeñita, porque no tenemos esta edad desde hace tiempo. Mamá, se lo lleva a Melquiades. Desde ese día no me dejaron entrar a la casa de la vecina con la que yo jugaba. Y eso marca a uno, como tú dices que te marcó esos aviones en tu casa. Mi pregunta es, en términos de política de nuestro país, ¿el título significa borrón y cuenta nueva? Buena pregunta. En realidad no tiene nada que ver con eso, ni tiene, digamos, ese no es el propósito. Yo pienso que probablemente ese libro fue escrito antes del famoso borrón y cuenta nueva, y quizás una de las cosas con las que yo más he vivido en rebeldía es con esa actitud del dominicano que todo le echa agua y las cosas las deja pasar. Yo siempre recuerdo, y aquí lo traigo aquí, siempre me molestó la actitud, por ejemplo, de Freddy Veragoico, que iba un domingo y se cagaba en la madre de alguien, y al otro domingo venía con él aquí, se abrazaba y le pedía perdón. Yo he tenido, siendo ahora como soy un dominicano que vive fuera del país, he tenido muchas dificultades con mucha gente en este país, porque yo he dicho cosas, sostengo cosas y entiendo que quizás uno de los graves problemas que tiene la literatura dominicana es el problema con el poder. Hay un problema con el poder. La mayoría de los escritores no se atreven a enfrentarse al poder, pero no solo al poder político, está el poder religioso, o sea, está la iglesia, está el cardenal, está el poder económico, porque los escritores trabajan, la mayoría trabajan en empresas, y hay cosas que no se pueden decir, o sea, está siempre presente lo que no se puede decir. Entonces, yo definitivamente he estado siempre enfrentado con eso. Cuando yo me fui del país en el 1999 o 98, que acababa de ganar Hipólito, yo di una entrevista que a mí me la han estrujado en la cara muchísimas veces. Yo le pedí a los que me hicieron la entrevista que me dejaran leerla, porque realmente yo no sé si mucha gente ha vivido por el proceso que yo viví de desarraigarme, de irme de este país, porque ya yo en un momento determinado dejé de creer en este país y en los hombres. Cuando yo vi un diputado que era apellido Romero, que se paró y se quería fajar con todo el mundo en el Senado, y que toda esa gente que ha sido senador, y, o sea, después de Balaguer y antes de Balaguer, y todo lo que pasa en este país, por eso yo me fui a comprar la ramita de Mejorana y me fui a vivir en otro lado y respirar otro aire que no me matara el corazón y eso, porque definitivamente, o sea, nosotros hemos sido tomados y somos sodomizados día por día por nuestros
por nuestros representantes y vivimos muy cómodos, y entonces nadie dice nada. Entonces yo definitivamente, a mí no me van a callar con eso. Yo no creo que la literatura sirva para nada. La literatura solo sirve para llenar el ocio de la gente. Yo escribo para que la gente me quiera más, nada más. Pero yo, como individuo, a mí no me van a comprar con nada. Nadie me va a comprar con nada, ni nadie me va a ver haciéndome un selfie con una banderita. René, hay una etapa importante en el desarrollo de la gente que opina. Esta etapa de bachillerato, donde se decide la carrera. Me llama la atención la generación del Ensancho Sama, donde estaba Molinaza, que fue compañero tuyo, Eusebio, que fue compañero tuyo, y Gómez también. Alexis. Sí, Alexis Gómez. Y Morrison no se acordaba que fue profesor de nosotros. Claro. Entonces, incluso cuando tú viniste de allá, no trajiste las hojas y las orejas. Tú viviste una etapa formativa muy importante que te permitió ir a Los Tres Ojos y luego de adulto ver que Los Tres Ojos mataron a Virgilio. Es decir, ¿qué tanto influyó en tu vocación? Porque tuviste un periódico ya, del cual yo fui colaborador. ¿Qué tanto influyó tu etapa formativa de bachillerato con sacerdotes y con personas como Mozart en tu profesión de escritor? Yo siempre digo, por ejemplo, cuando me preguntan que qué se necesita para escribir, qué necesita un escritor, dónde está la formación de un escritor, y un escritor tiene que ser antes que nada un excelente lector. Toda la vida yo he sido un lector vicioso, yo soy más lector que escritor. Yo me paso largos periodos de mi vida sin escribir una línea, pero no dejo de leer. Yo leo todos los días, incluso religiosamente. Ya en esta etapa de mi vida yo trabajo media jornada, y la otra jornada a las 3 de la tarde yo me siento en un café a leer con un lapicito rojo a marcar, y hasta que me canso. Ya no lo hago. Antes leía, porque siempre he sufrido de insomnio, leía de noche, pero ya los libros no los aguanto. Pero yo pienso que además yo agradezco muchísimo a muchos maestros que yo tuve en mi camino. Hay dos profesores de la universidad, ya en la universidad, a los cuales yo le agradezco muchísimo, y desde que llegué antes de ayer, Miguelina lo sabe, he estado por ver a Rafael González Tirado, y igual agradecimiento tengo por el profesor Alberto Malagón. Alberto Malagón me convirtió a mí en su cargabate. Es decir, yo llegué a hacer mucho trabajo con él, porque yo le buscaba información para él hacer sus trabajos, y en cierto modo él me ayudó a tener destrezas en el manejo de la lengua. Fue un precursor. Exacto. Y luego con González Tirado, digamos, el manejo del estilo y del dominio de la lengua, en el sentido de la estilística y de la corrección. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas en este orden, Seila. Escúchame, que la señora de atrás, ¿quién es? Jennifer. De Jennifer. Jennifer, por favor, y luego Seila. Gracias. Buenas noches. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que la obra me hizo sentir incómoda. Me hizo sentir incómoda porque me sentí bombardeada de diferentes voces. Me sentí dentro del libro. Me molestó todo lo que estaba pasando y la situación con la familia. Pero sobre todo el recurso de los testimonios me hizo sentir la indolencia, el dolor, la impotencia que se venía de sentir. O sea que realmente te felicito por esos recursos, porque realmente me sentí dentro de la obra. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo fue su proceso para asignarle el rol a cada uno de los personajes? Le pregunto esto porque
a mí me llena de interrogación o de preguntas el que usted haya escogido que quien haya hecho la denuncia sea precisamente una monja, cuando uno generalmente tiende a creer que los religiosos no harían esas cosas. Segundo, que sea el rebelde el hijo. Y le hago la pregunta porque el libro me hizo ver algo, y no sé si ese era su propósito, asumo que sí. El libro me hizo ver algo que no había visto en otras cosas, y es la preocupación de que en una familia, un miembro cercano a la familia se haya rebelado contra el tirano. La preocupación que tenía que generar eso, porque me imagino el miedo que da que un hijo suyo se rebele contra el tirano y saber que tu vida corre peligro, y el rol que uno asume como padre de defender a su familia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para elegir y asignar ese rol a cada una de las personas que están ahí? Gracias. En realidad, probablemente la monja no es la monja, es la institución, es lo que representa esa institución. Como dije, ahí están las metáforas, ¿no? Y entonces, probablemente ella no la era, pero habría que ver el papel que en determinados, aunque la iglesia en un momento determinado jugó un papel importante, pero la iglesia es la iglesia, pero hay curas y hay monjas, como hay policías y hay policías. Así que realmente, entonces cada uno de los personajes, yo creo que lo dije ahorita, en cierto modo reflejan el sentir de uno u otro personaje. Es decir, por ejemplo, el que a mí me costó más trabajo de construir es el de la mujer, el de la muchacha. Es decir, ese texto yo lo tuve que escribir muchas veces y dárselo a leer a mujeres para que me dijeran si en cierto modo se sentían y se veían comportándose de esa manera. Y además recuerden que estamos hablando de una muchacha de un pueblo, de una muchacha criada bajo un régimen y en una época en que no es igual que esta. O sea, no había televisión, lo más que había era radio. Así que yo creo que eso es lo que en cierto modo me ayuda a trabajar. Entonces, bueno, cada personaje a mí me costó mucho trabajo, mucha lectura para yo tratar de llevar y tipificar ese personaje. Seila, gracias. Ok, lo mío breve. Vi que cuando pasan las imágenes que este libro tiene diferentes portadas. Entonces, dijo usted ahorita que las portadas eran fotografías de sucesos que usted había encontrado donde trabajaba. ¿Esto qué significa? Es como una gota, es que. Y lo otro era algo parecido a lo de ella. ¿Qué significaba lo de la monja en la iglesia? Usted habló de que había estado en el seminario y usted dice que, como siempre se ha sabido, la iglesia ha sido un poco represiva en algún momento. Entonces, ¿por qué? Yo no dije que era represiva, bueno, yo dije eso. Yo no quiero problemas con el cardenal. Bueno, que la iglesia ha sido en su momento apoyado situaciones que quizás el pueblo no era lo que quería que la iglesia usara a su favor. Lo de las diferentes portadas es porque el libro ha tenido diferentes ediciones. El libro salió aquí en el 1989, luego en el 2007, luego se publicó en Estados Unidos y está la portada de Estados Unidos, luego se publicó en España y está la portada de España, y luego acaba de salir este año, a principios de este año, en Argentina, en Santa Fe, una nueva edición. Entonces es la misma novela, o sea, esa es la de Argentina, esa es la de Argentina. Okay. Si va hacia atrás, vamos a buscarla aquí, que está más fácil. Aquí. Esa es la primera edición del 89. O sea que esa no tiene fotos, esa yo no. Esa fue la de aquí. No, esa es la de aquí. Esa es la de Estados Unidos. Esa es la de España. Y esta es la de Argentina. Bellísimo todo. ¿Dónde usted vive? Ahí están todas. Yo vivo en Houston, Texas. Desde que se fue. No, en principio yo viví en Miami como 15 años viviendo.
explicar. Sí, Y a mí me encantó. Explicar, va el señor y luego te damos la palabra. Esto ha sido extraordinariamente edificante para que uno que pretenda tener intención de escritor, uno toma fe. Porque a mí me ha sucedido algo que es muy parecido a lo de él. Y entonces yo tomé hace como un año la decisión de escribir unas vivencias de la niñez. Y esa vivencia de la niñez se llama el reflejo de la era. Porque mira el caso que Antonio de la Maza visitaba el bar de mi casa que tenía mi mamá en Loma de Cabrera. Entonces, ahí hay una serie de experiencias que vienen de la primera experiencia que yo viví fue un reflejo, y por eso lo llamé reflejo de la era. El reflejo fue que siendo yo pequeño de 9 años, justamente somos como contemporáneos, yo estaba en el bar de mi casa y un automóvil pasó muy rápido, yo lo vi, fue un reflejo que pasó el automóvil, y venía un camión de reclamación y se veía claramente que iba a haber un choque, pero yo decía, pero ¿por qué el vehículo no se desvía? Antonio nada más estaba en mi casa, estaba sentado en una mesa tomando cerveza con una serie de ayudantes que estuvieron ahí, y yo vi el choque fue extraordinario. Toda la vida no sé por qué hubo ese choque, y un día yo leyendo un libro de Crowley de la historia dominicana supe que los preparativos para el atentado contra Trujillo implicaba que había que chocar el carro de Trujillo para detenerlo, y ese choque fue un preparativo de un carro reforzado que lo iba manejando Tunti Cáceres. Y yo vi a Tunti Cáceres bajarse. Yo estoy haciendo una historia porque ya yo escribí esto y que está escrito. Yo vi a Tunti Cáceres bajarse del vehículo, llegar a la casa y poner una canción en la primera. Entonces, hace un año que yo tuve ese reflejo, digo, bueno, yo que vi tantas cosas, yo que vi tantas veces a Antonio de la Maza sentado en el bar de mi casa, yo escribí todo esto. Entonces yo con 9 años, oye, he tenido una experiencia y estoy pensando ahora mismo que he visto tu libro y no lo voy a leer. Porque no quiero que influya, en mi forma de escribir. Y me alegró muchísimo que tú hayas escrito ahí, que tú dices sin punto, sin coma, porque tuve la singularidad de algunas frases y en mi libro están escritas al revés, de derecha a izquierda, como una manera de singularidad para crear algo diferente. O sea, estoy diciendo esto porque vine a esta cosa con la intención de reforzar mi inquietud, porque mi amiga esposa es editora y es la que se va a encargar la última al libro, y es una novela corta. Me alegra muchísimo que tú seas corta. Bueno, pues bienvenido. Tengo la intención, se llama Reflejo de la Era, porque el objetivo de eso es cómo incidía la visita de Antonio de la Maza en mi hogar, que era un bar-hogar, y qué sentía la población con la visita de ese hombre en ese pueblo. Bueno, excelente. Bueno, pues estamos esperando el reflejo. Yo espero que cuando está terminado, lo único que le falta es corrección y el trabajo de la señora y diagramación. Fue éxito. Pero poderlo que sea de agrado de todos ustedes. Qué bien, hay muchas vivencias ahí. Y me agrada muchísimo ya para terminar. Que él tenía 9 años cuando él vio lo de Constanza. Yo tenía 9 años. Muchísimas gracias. Raúl quería hacer una intervención. Buenas, Raúl. ¿Cómo estás? Raúl, luego Pilar. Lo que quería, para apuntalar algo de lo que quería decir,
determinación de tener su libertad de expresión, de que nadie le pusiera bozales ni banderitas. Yo conocí a René en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ambos estudiamos periodismo y a ambos nos gustaba la literatura, pero además nos gustaba la publicidad. René fue publicista, yo también. René creó una agencia de publicidad, yo hice mi agencia de publicidad. Ambos creamos el colectivo de escritores incultos, junto con otro grupo de jóvenes con inquietudes literarias en la UAS. Pero René tenía una agencia que se llamaba Módulo, que era una de las agencias más prósperas, y de un momento a otro René decide vender Módulo e irse del país. Y yo digo, pero René, ¿qué vas? Y dice, no me voy, yo no soporto lo que está pasando acá. Yo tengo que irme y tengo que desarrollar mi capacidad creativa y mi capacidad de escritura fuera de esto que me está ahogando. Y René tuvo el valor de abandonar una de las agencias con más proyección económica e irse a aventurar con su familia fuera del país. Eso tiene un valor tremendo y eso dice mucho de lo que René es hoy. 28 libros, lo que tiene René, 26. Entonces, lo perdió la publicidad, pero lo ganó su interés y su dedicación a la literatura. Muchas gracias. Yo lo que quería hacer el comentario de que todas y cada una de las que hicieron estas personas son todas maravillosas, usted debe sentirse muy, muy orgulloso, pero la que más creo que se refleja lo que usted habla es la primera, la de Rey Andújar de Chicago, porque dice que es recomendable llegar a él sin tramas preconcebidas. De lo contrario, el lector se vería ante un libro como un turista que posee un buen mapa de Detroit, pero que está en París, o sea, perdido. El único requisito para esta lectura es la libertad, la destrucción momentánea de las orientaciones. El reto está en perderse. Y yo creo que refleja mucho. Gracias por la nota, Pilar. Sí, gracias. Don René, usted tiene una promesa. Yo quisiera que antes de nosotros despedirnos, usted leyera un cuento. Yo le dije que sea el que le diga. No le puse ningún tipo de parámetro. Que sea el que no le guarde el fuego. Que no sea eso. Exactamente. Okay. Y mientras usted busca eso, una pregunta muy corta. ¿Quiénes son? Usted habló de la lectura, que esa es su formación. Su formación está en su formación está en los libros, ¿no? Y creo que sin temor a equivocarme puedo adivinar que sus maestros han sido esos autores. ¿Cuáles son, dígame 2, si lo hay, 3, 4, 5 autores o autoras o autoras que usted puede llamar sus maestros? Y luego pasamos al cuento. Además de Joyce. Uno de los autores que yo más he admirado, hay 2 escritores mexicanos que para mí me han enseñado lo poco que sé. Uno es Juan García Ponce y el otro el de Farruf. Bolaños. Yo no leo a Bolaños. Yo no leo a Bolaños y yo casi no leo literatura confesional. No. Yo hablo de... Bueno, ya me acordaré. Y también Felisberto Hernández, que es un precursor de Cortázar. Yo tengo sobre mis espaldas el estigma de que soy un cortázariano,
pero lo que me alegra lo que me asocia a Cortázar es que mi primer libro de narraciones es un libro que se titula Todos los juegos, el juego, que es un homenaje a Julio Cortázar. Entonces es muy fácil irse por lo más cercano, y yo soy cortázariano, pero yo soy más García Ponciano que Cortázar. Y uno de esos hechos es que hay una serie de autores que han influido en mí, que probablemente Musil es o sea, Juan García Ponce es un seguidor de Musil, y entonces casi todos mis libros y toda la problemática de los libros y de los relatos son la mujer, y es la representación de la mujer en mi literatura. Incluso hay libros como mi novela Queda la música, que el narrador es una mujer, no es una voz femenina, está narrado, la primera voz es dialógica, aparece, pero el hombre no tiene ningún papel, desarrolla un papel muy escaso, y luego mi cuento, su nombre es Julia. Arreola. No es Arreola, es con bueno. Yo voy a leer un texto que está íntimamente relacionado con la novela. Quería haberle leído el texto que yo escribí primero, el título, pero yo le voy a leer. Se llama La Radio. Es muy probable que todo aquel que trasponga las puertas de estas lujosas oficinas de Olmedo y Suárez, ingenieros, arquitectos y compañía, logre frenar la curiosidad de preguntar o preguntarse el porqué de mi presencia aquí, mudo testigo de otra época, contrastando con la armonía del conjunto, moderna y agradable música, pinturas, esculturas y suaves y delicados tonos y detalles que ambientan este encantador espacio. Unos preguntarán, querrán saber, querrán tener noticias acerca de mi procedencia, mi edad o mi relación con él o los dueños del establecimiento. Otros quizás fabularán, otorgándome lances y andanzas que al fin y al cabo ni me tocan. Otros más, muy pocos, se internarán en lo hondo y querrán saber la verdadera historia de mi vida, que no ha sido toda fiesta y música como pudiera parecer. Porque si bien no puedo precisar gran cosa sobre mis primeros días, no sucede lo mismo con los que he vivido luego de adquirir uso de razón. Empecé a tener conciencia de mis actos aquella vez que abrí los ojos sobre el lomo de una mula. Bueno, no precisamente al lomo de la mula. Abrí los ojos porque mi amo, o primer adquiriente, y yo nos encontramos frente a frente con algunos rasguños y magulladuras en el fondo de una cañada, luego de un resbalón que dio la montura cuando casi concluíamos la empinada cuesta del cerro, antes de llegar a El Caimito. Ahí podría decirse fue mi primer contacto con los rayos de este sol caribeño, el cual baña la hermosa isla que puede dar cuenta de mis casi 60 años de existencia. Fueron 3 días con sus noches de azaroso trajinar por entre laderas, pinares y vadeos de arroyuelos, hasta llegar al amplio valle de San José del Puerto, donde una próspera familia nos recibió entre jubilosa y embrujada. Recuerdo que mi llegada a la casa de los Olmedo constituyó la noticia del siglo. La novedad era mi presencia allí y todo lo que me rodeaba. Me convertí en algo así como la aparición de un Mesías, el portador de la alegría y el motorizador de un movimiento tendente a romper de una vez por todas con la monotonía del lugar. De diferentes rincones del poblado, a cada hora de cada día, venían hombres y mujeres a comprobar por ellos mismos las maravillas que se decían de mí. Nunca podré olvidar la expresión de fascinación y miedo con la que se me acercó una tarde de aquellos días el viejo Dimas, y el temor reflejado en sus ojos cuando don Luis Olmedo lo tomó de la mano y lo hizo tocarme, asegurándole con vehemencia que nada podría pasarle, y los niños y las mujeres que no dejaron ni un momento de mirarme por horas y horas sin mostrar ni pizca de cansancio. En casa de los Olmedo viví las experiencias más maravillosas que pudieran haberle ocurrido a alguien en estos años. Los primeros juegos de pelota entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido,
con toda la familia y los vecinos allí sentados alrededor de una fogata de leña y cuava y uno que otro discreto trago. La lotería de los domingos y las discusiones que se armaban mientras más allá, por el fondo del patio, don Luis Olmedo y sus amigos careaban gallos de su amplia traba y los muchachos jugaban pelota y doña Marina preparaba un sabroso asopao, tradición dominical de la familia. Por las noches, el Santo Rosario con doña Marina al frente y todos resignados y entregados, siguiendo muy de cerca las oraciones que comandaban las siervas de María, y más tardecito, cercana a la medianoche, cuando los más pequeños se habían retirado a sus cuartos, los más creciditos nos extasiábamos con las emisoras de La Habana o San Juan. Nunca podré olvidar aquel locutor y su bien timbrado "aló, KBM, dígame", y luego las canciones de los cantantes Celina y Reutilio, Marquesita Radel, La Jarocha, los tres haces, y si el mundo te castiga, mujer, me han clavado 100 puñales en mitad del corazón. Déjame que te cuente, limeña, déjame cruzar, que mi madre enferma y me mandó llamar, y en el Edén fue donde comenzó la gran historia, y más tarde, después, onda musical, la onda. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que se muda la guarachita, y es la historia de mi vida. A medida que el tiempo fue pasando, empecé a integrarme a la familia, adecuándome a la mentalidad y los gustos de cada uno. En cierto modo fui dejando de ser el centro de atracción que desde mi llegada constituí. Ya me aceptaban y cada quien me buscaba de acuerdo a sus gustos y sus momentos. Así fue como ligué estrechamente con dos importantes polos de la familia, quizás los miembros más relevantes. En un extremo, Arturo, el mayor, que en un día partiría para la capital a continuar sus estudios universitarios y retornaría luego totalmente transformado, intentando cambiarlo todo y convencernos de que las cosas no eran como hasta ahora las habíamos visto y oído. En el otro, Pablito, el nidal, mi eterno protector, un pequeñín que junto a mí comenzó a usar los sentidos para empaparse de todo lo que ocurría en el entorno, que en un principio creíamos que se movía o tenía razón de ser solo porque Dios y el benefactor de común acuerdo así lo habían dispuesto. Punto de vista contra el que Arturo ya enfilaba sus cañones, blandiendo la terrible herejía que habría de cambiar muchas cosas en aquella hasta entonces apacible morada de los Olmedo, modelo a imitar en el fértil valle de San José del Puerto y más allá. Con Arturo y Fausto llegaron a la casa las primeras noticias de lo que había pasado en la Sierra Maestra y nos internamos en las informaciones que desde Caracas difundían los enemigos de la paz y la confraternidad del mundo libre. Recuerdo como ahora la primera noche que sintonizamos Radio Habana y a oscuras, asustados, algo temblorosos, comenzamos a escuchar primero los pititos intermitentes que daban la señal y luego lo que allí se decía del país y la forma despectiva e insultante en que trataban al primer maestro. ¿Cuánto se incomodó don Luis la noche que nos sorprendió en estas? ¿Cuántas cosas salieron a relucir después de eso? Cuando las reuniones comenzaron a hacerse más esporádicas y selectivas, los mismos grupos no coincidían ya en una misma actividad. Rara vez los que participaban del Santo Rosario, de Macario y Felipa, formaban parte de los seguidores de las emisiones internacionales secretas y viceversa. Don Luis y doña Marina, podría decirse, asistían a una especie de tendenciación del hogar. Un grupo que estaba por aceptar las cosas tal y como eran, uno que no sabía ni le importaba nada y otro audaz, secreto, que cuestionaba abiertamente lo establecido. Yo, sin embargo, quizá por fuerza, por mi condición de adquirido, de ser parte de la familia de una manera más o menos pasiva, sin ningún derecho o prerrogativa, no podía tomar partido. Esto, a final de cuentas, me daba ciertas ventajas. Participaba de casi todas las actividades, de todas las tendencias. Así, cuando llegó la invasión que se instaló en las montañas que bordean el valle, fui parte activa y viví de cerca el debate que se daba en el país y que en pequeño se reproducía en el que hasta ahora había sido el hogar ejemplar que me había dado tan cálido alojamiento, la inigualable mansión de don Luis Olmedo, el próspero hacendado que levantó su familia sin nunca haberse preocupado en preguntar por qué las cosas eran como eran.
El mismo día que se iniciaron los enfrentamientos entre las fuerzas leales y los rebeldes, los que rezábamos el Santo Rosario lo hicimos como todos los días, después que terminaron las ocurrencias y peripecias de Cirita y Felipito, que por cierto esa tarde querían escaparse por los lados del arroyo, aprovechando que sus tíos y padrinos, Macario y Felipa, estaban empeñados en indagar quién había sacado la pava del cajón, y luego de concluidas las averiguaciones del lugar y llegada la mesura y la paz de la oración del Santo Oficio después de la cena, en la que no habían participado, por cierto, Arturo y Fausto, don Luis y doña Marina recordaron viejos tiempos con la honda, y quién será la que me quiera a mí, quién será, y aunque me cueste la vida al fin del mundo me iré como un rayito claro de luna. Pero Arturo y Fausto se lo tenían muy callado y sabían que no era cierto, que en la placidez de la noche Radio Maracay, Radio Habana, Radio Rebelde y otras tantas ya lo andaban pregonando a viva voz, y al filo de la madrugada, en silencio, a escondidas, como siempre, bajo un manto de estrellas, lo compartimos. La turbulencia de la guerrilla en la montaña, los militares hurgando en cada rincón y el miedo a todo y el malestar, y todo el malestar provocado por la situación, trastocaron la pasividad y la armonía de la hasta entonces tranquila familia Olmeda, a la cual la última vez que yo recuerdo haberla visto junta fue para compartir entre asustada, triste y confundida la noticia trágica y demoledora del ajusticiamiento del tirano. A Pablito se le querían salir los ojos de sus órbitas cuando oyó que unos peregrinos desalmados habían dado término a la vida del benefactor y padre de la patria nueva. A principios de los 60 salí de aquella casa que ya no era ni sombra de la hermosa mansión que había conocido, la que me recibió con tanto calor, mi casa. Toda o gran parte de la familia estaba en desbandada. Estudios, matrimonios, viajes. Solo don Luis y doña Marina, Carla, Luisa y Pablito la habitaron por un tiempo, hasta que decidieron mudarse a San José del Puerto, como a 90 kilómetros del Gajo del Mulo. Hasta allí los acompañé como un objeto más de los que quedaban dispersos por la desolada morada, como un pariente viejo y achacoso que se acuna en el último cuarto de la casa a la espera de la entrega y el silencio. Solo Pablito, ahora un díscolo adolescente, encontró en mí un compañero para iniciar una vida de locuras y aventuras con el descubrimiento de Love Me Do, Yes I Love You, I Can Get No Satisfaction, A Hard Day's Night, que luego se fue llenando de conflictos cuando Carla intercambiaba las mosquitas, los clanners, y sin tener que mentir con el pelo alborotado y calcetines de color: vete con ella, vida, no, es rebelde, no, y es Lupe, la linda, dueña de mi amor. Y Luisa, que se interponía con su digan lo que digan los demás, yo soy aquel. O quizás simplemente le regale una rosa tan maravillosa, y Sandro y Rafael, o Lucecita, Angélica María y Lisette comenzaron a desplazar y a borrar a Lucho, Antonio Prieto, Leo Marini, y la nueva casa se convirtió en una babel de baladas y rock, con un merengue que de un momento a otro empujaba, interrumpía y llamaba a la vecina a coger su estilla o a llamar la patrulla, contagiando. Y yo vine pa' que porque el caballo y el negrito del Levatey tenían problemas con un cuavero o con una muchacha, y los magos del ritmo se preparaban, y ahí viene el tren de la Navidad, mientras don Luis y doña Marina tarareaban son rumores, o por las cuatro esquinas hablan de los dos, y el reloj inexorable cuesta abajo. Pregúntale si yo alguna vez por la vereda tropical he renunciado a ti, lo mismo que la hiedra, como una espinita, y que vive el amor, porque sin quererlos, sin darnos cuenta, declinaban los 60, y Luisa, Carla y Pablito también parquearon para la capital. La universidad lo llamaba, y ya vendrían otros días de olvido y viejas canciones, con Notitiempo y la lucha por el medio millón, y aquí su reportero Méndez Lara, desde el lugar del hecho, con todas las incidencias, las evidencias probatorias del crimen del profesor Eladio Peña de la Rosa, o el secuestro del coronel Donald J. Crowley, y la persecución de los izquierdistas y los ajusticiamientos en las calles y los derechos inalienables, decía Notitiempo, y era como si el honorable heredero y don Luis y doña Marina
envejeciendo en su casita pequeña y apolillada cada vez con menos tiempo para estar conmigo, para compartir y pasar por mi rincón, hubieran formalizado un pacto de asordinamiento en ese punto de la memoria que ya no se toca. Don Luis con sus gallos y doña Marina en la iglesia por la mañana y por la noche, y con tiempo para ver solo una que otra novela en el Canal 5 que ya no transmitía lisonjas sobre el sátrapa, radiaba el nuevo amanecer con tintes de Nosferatu y el príncipe. Me olvidaron, pasaron meses, quizás años sin reparar en mí, y yo, apagado testigo, vi pasar la historia del país. Seguí el proceso de cada uno de los Olmedo y me mantuve inmóvil en mi rincón, esperando el momento que llegó. Un día, Pablito, profesional, casado y con hijos, como siempre lleno de ideas locas, rebuscando los recuerdos de familia, dio conmigo. Se le aguaron los ojos y lloró de alegría. Sacudió polvo y orín de tiempos idos y me trajo con él. Pasó días y semanas sin encontrarme sitio, yendo conmigo, removiendo momentos y episodios, presentándome a todos, hablándome, Pablito, el de siempre, hasta que decidió traerme a su oficina, posicionarme aquí a la vista de todos, al lado de esta joven y hermosa recepcionista, a sabiendas de que ya, a estas alturas de la tecnología, del sonido y de la música, no puedo serle útil, ni tengo capacidad ni gusto para compartir con él conciertos de Coria, Basia, Lapurín, Airto, ni mucho menos de Benson, Winwood, el nuevo Clapton, Boccherini, Offenbach ni Handel. Pues mis obsoletos engranajes, tubos, baterías, antenas y bocinas solo transmiten canciones y noticias en unas bandas y frecuencias que apenas sintonizan sus recuerdos. Señores, qué noche, la pena es que se acaba. Muchísimas gracias, siempre las despedidas son odiosas, yo quisiera como que nos quedáramos aquí leyendo poesía, ahora que esto se pone bueno, señores. Pero tenemos que respetar el tiempo al autor y a las personas que han venido hoy. Quiero nuevamente agradecer este momento, gracias, siga escribiendo, gracias por venir, por compartir con nosotros, gracias a todos ustedes, y el próximo lunes saben que tenemos un encuentro. A los que no vienen por primera vez, esta tertulia se realiza cada 15 días. Hoy hicimos un especial, ¿verdad? Para aprovechar la presencia de don René. Nos reunimos cada 15 días alrededor de una obra o de un autor, y nada, lo publicamos. El que quiera saber de nuestra agenda, tenemos un grupo de chat, es lo más fácil. Ahí entonces publicamos o por internet o por email también. El que quiera dejar su dirección de correo electrónico está bienvenido, pero de todas maneras no hay que avisar, están siempre las puertas abiertas. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Otro aplauso. No, porque ella te va a tomar una foto.